Ayer o antes de ayer hablábamos de que Job no es el primero, de que había otros antecedentes, otros Job en la historia aquella de Oriente. Y no solo había habido Job, sino que el problema de Job existía entonces y había sido tratado y reelaborado en esa sociedad, en obras literarias, es decir, que Job estaba ya hecho literatura. Y que ese Job literatura, que a lo mejor existió también físicamente, no sabemos, entró en la corriente del pensamiento hebreo y se consolidó en un libro de la Biblia. De esa tercera parte de la Biblia, sabes que el Antiguo Testamento tiene tres partes: la ley, la Torá, que dicen los judíos, los libros del Pentateuco. Después tiene los profetas, que son los libros históricos y los libros proféticos. Y después tiene los escritos en general. Bueno, pues dentro de esta tercera sección está el libro de Job, después del libro de los Salmos y de los Proverbios. Así pues, Israel se encontró ya con el Job hecho. ¿Cuándo se encontró con él? Pues no sabemos exactamente. Si ya en la época monárquica, es decir, antes del siglo VI, pues es posible, porque era una literatura que estaba muy expandida por todo el Oriente. Babilonia tenía un influjo tremendo, ¿no? Había llegado hasta Egipto. En la época de Akenatón hay todo un archivo en Egipto escrito en caracteres cuneiformes acádicos, porque eran un archivo de correspondencia, de cartas entre el faraón y sus súbditos de la parte de Siria. Y la lengua acádica, escrita en cuneiforme, era la lengua internacional de la comunicación, no el egipcio, que era una lengua muy cerrada en el valle. Entonces, esto existía ya, y es posible que en aquella época, del siglo IX al siglo VI, que es la época de los reinos de Israel, del reino de Judá y del reino de Samaria, pues ya se conociera este libro o hubiese alguna versión. Pero para mí el libro se define esencialmente a partir del siglo VI, es decir, cuando los hebreos, los judíos que quedan nada más del reino de Judea, son deportados a Babilonia. Y allí entran en contacto directo y personal con la gran cultura babilónica, a la vez que entran en contacto consigo mismos y su desgracia y su destrucción, y son capaces de reponerse, de entender su pasado, asimilarlo y proyectar su futuro. Y en este momento, es un momento de enorme creación, que es cuando nace el judaísmo. Ya no es el reino de Israel, es el judaísmo específico. Se compone y se conjuga la Biblia en sus partes diferentes y se organiza la sociedad nueva judía. Después de acabar el periodo neobabilónico, que dura 40 años, viene el imperio persa, viene Ciro, y Ciro les permite volver, incluso les empuja para que vuelvan a Jerusalén. Reconstituyan el templo, él se lo paga del erario público, la reconstrucción del templo de Jerusalén. Porque Ciro cambia completamente la política internacional. Y en vez de ser una potencia que absorbe otros reinos y los deporta, como los asirios que los dispersan o los babilonios que los concentran en colonias específicas, él deja a cada pueblo en su situación y en el culto y veneración de sus propios dioses. Esta es la política del rey Ciro. Pero ¿qué pasa? Que vuelven de Babilonia unos cuantos, muy concienciados con el judaísmo y el nuevo enfoque, y dispuestos a construir el templo. Pero la mayoría de la élite judía se queda en Babilonia. Esto sí que es significativo. Y en Babilonia es donde se construirá el judaísmo, es decir, se escribirá el Talmud de Babilonia. Allí se creará en la discusión entre ellos para entender su Biblia propia que ya han generado y acomodarla al pueblo. De manera que es en el exilio donde nace realmente en toda su potencia el judaísmo. Pues bien, en este momento sin duda se encontraron con esta literatura ya hecha de Job, como se encontraron con la literatura de Gilgamesh, como se encontraron con la literatura del Numa Elis, de la creación, del relato de la creación y del relato del diluvio, por ejemplo. Todo esto está en la literatura acádica. Ellos lo asumieron y lo integraron en su visión de la historia universal, que es la de los 11 primeros capítulos del libro primero de la Biblia, del Génesis, y en su historia propia posterior. Bien. Así pues, yo creo que en este momento es cuando ellos reflexionan también sobre un problema que están viviendo en carne viva. Es decir, la del justo que puede padecer y que no tiene explicación de su sufrimiento
si cree en un Dios que recompensa al bueno con el premio y al malo le castiga con la pena. Se rompe la ecuación, porque tenemos aquí a un justo que padece. ¿Esto cómo se come? Es el problema que ya los acadios habían visto y que los hebreos trataron también de enfocar. Y enfocarlo con una osadía, como digo, tremenda. El libro es, por otra parte, como os dije el otro día, la obra literaria más perfecta de la Biblia, como unidad, como estructuración literaria. Por sus partes, como ya veremos. Y después, desde el punto de vista religioso, también apuntamos que era el libro más osado, el libro que se atrevía a decir a Dios cosas que ningún israelita en su sano juicio diría, pero que poniéndolas en boca de un extranjero, como es Job, pues se pueden decir. Bien, y todo para encontrar que la respuesta última que dará Dios al problema y que será la respuesta que la Biblia enuncie como suya, pero después de haber puesto en carne viva todo el problema, sin renunciar para nada a él. Así pues, en este caso, la Biblia es tremendamente sincera con el problema humano y da su respuesta teológica que ya veremos.